En una ciudad tranquila del sur de España, la familia Ramírez siempre parecía perfecta. Doña Elena Ramírez, una mujer de 49 años, era conocida por ser tranquila, prudente y muy observadora. Durante muchos años trabajó como contadora, y por eso tenía una costumbre que nunca abandonó: revisar los documentos con atención. Incluso cuando nadie se lo pedía. Su hija, María Ramírez, estaba casada con Alejandro Castillo, un hombre de 28 años que había construido una empresa de construcción que crecía rápidamente. Alejandro era joven, inteligente y ambicioso. Tenía dinero, contactos y una imagen impecable ante los demás. Desde afuera, el matrimonio parecía ideal. Una casa grande, un coche nuevo, viajes caros cada verano. María confiaba completamente en su esposo y nunca se involucraba en los asuntos financieros de la familia. Pensaba que todo lo que tenían lo estaban construyendo juntos. Pero doña Elena tenía otra forma de ver las cosas. Un día María le pidió ayuda para ordenar algunos documentos después de una pequeña remodelación en la casa. Había carpetas viejas, contratos, recibos y papeles mezclados. Mientras organizaba todo, doña Elena encontró varias copias de documentos notariales. Al principio pensó que eran papeles normales de la empresa de Alejandro. Pero algo llamó su atención. Decidió leerlos con calma. El primer documento mostraba la transferencia de un pequeño terreno. El segundo hablaba de un coche que había sido cambiado de propietario. El tercero era más serio: una parte de la casa que María y Alejandro habían comprado juntos hacía 2 años. Doña Elena frunció el ceño. Leyó otra vez. Y entonces notó un detalle que la dejó en silencio. Los nuevos propietarios no eran Alejandro ni María. Eran los padres de Alejandro. Doña Elena dejó los papeles sobre la mesa. Se quedó pensando unos segundos. Luego volvió a tomarlos y los revisó con más cuidado. No había error. Alejandro estaba transfiriendo bienes. Pero no a su nombre. Los estaba registrando a nombre de sus padres. Y María no sabía nada. Durante los días siguientes, doña Elena no dijo una sola palabra. Observó todo con calma. En las cenas familiares Alejandro se comportaba como siempre. Sonreía, hablaba de negocios, abrazaba a María con naturalidad. Pero algo ya había cambiado. Doña Elena veía lo que los demás no veían. Un plan. Una semana después encontró más documentos. Todos mostraban lo mismo: propiedades y bienes que el matrimonio había comprado juntos estaban siendo trasladados poco a poco a la familia de Alejandro. Si algún día ocurría un divorcio, María prácticamente no tendría nada. Eso no era casualidad. Era una estrategia. Doña Elena pensó mucho en lo que debía hacer. Podía contarle todo a su hija. Podía provocar un escándalo. Incluso podía buscar un abogado. Pero decidió algo distinto. Una noche en que María tuvo que viajar por trabajo, doña Elena llamó a Alejandro y le pidió que pasara por su apartamento. Le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Cuando Alejandro llegó, parecía tranquilo. Seguro de sí mismo. No imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Doña Elena puso una carpeta sobre la mesa. La abrió lentamente y colocó delante de él las copias de los documentos. La habitación quedó en silencio. Alejandro miró los papeles. Luego levantó la vista hacia su suegra. Su expresión cambió por un instante. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Doña Elena entendió que había acertado. No levantó la voz. No lo insultó. Habló con calma. Dijo que si María descubría esos documentos, su matrimonio terminaría ese mismo día. Después añadió algo más. Existía una forma de evitarlo. Alejandro permaneció en silencio. Sabía que aquella conversación no era casual.
Doña Elena cerró la carpeta y dijo exactamente lo que quería. Un apartamento nuevo. Comprado por Alejandro. Y registrado completamente a nombre de ella. A cambio, esos documentos desaparecerían para siempre. El silencio en la habitación se volvió pesado. Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó sentado, mirando la mesa, y pensando. El silencio en el apartamento de doña Elena duró varios segundos. Alejandro seguía mirando los documentos. Su rostro ya no mostraba sorpresa, pero tampoco tranquilidad. Sabía que estaba atrapado. Doña Elena no tenía prisa. Se levantó con calma, caminó hacia la cocina y sirvió 2 tazas de café. Volvió a la mesa como si la conversación fuera algo normal, casi cotidiano. Alejandro finalmente habló. Preguntó directamente cuánto costaría ese apartamento. Doña Elena no respondió de inmediato. Lo miró con una calma que incomodaba. Luego dijo algo que Alejandro no esperaba: el precio no era lo importante. Lo importante era que la propiedad estuviera completamente a su nombre y que la compra se realizara pronto. Muy pronto. Alejandro respiró hondo. Intentó mantener el control. Dijo que necesitaba tiempo. Que una compra así no podía hacerse en pocos días. Que su dinero estaba invertido en proyectos. Doña Elena escuchó todo sin interrumpir. Después respondió con una frase muy simple. María todavía no sabe nada. La conversación terminó poco después. Alejandro salió del apartamento con una promesa vaga: buscaría una solución. Pero los días comenzaron a pasar. Primero fue una semana. Luego 2. Alejandro siempre tenía una nueva explicación. Decía que estaba esperando cerrar un contrato importante. Después habló de problemas con el banco. Más tarde mencionó un proyecto grande que requería liquidez inmediata. Doña Elena escuchaba todas las excusas. Y cada vez sonreía menos. Un mes después decidió recordar a Alejandro su promesa. Lo llamó por teléfono y le pidió que se vieran otra vez. Esta vez Alejandro llegó más serio. Traía documentos de su empresa, números, explicaciones complicadas. Intentaba demostrar que comprar un apartamento en ese momento era imposible. Doña Elena dejó que hablara durante varios minutos. Cuando terminó, ella abrió nuevamente la misma carpeta. Los documentos seguían allí. Alejandro los miró y guardó silencio. Doña Elena no levantó la voz. Solo dijo que el tiempo estaba pasando demasiado rápido. Y que algunas personas podían empezar a hacer preguntas. No mencionó directamente a María. Pero Alejandro entendió perfectamente. Pasaron otras semanas. Alejandro empezó a mostrarse nervioso. Cada vez que visitaba la casa familiar parecía más tenso. Hablaba menos. Evitaba quedarse mucho tiempo. María notó el cambio, pero pensó que se debía al trabajo. Mientras tanto, doña Elena esperaba. Sabía que la presión estaba funcionando. Un día Alejandro volvió a llamarla. Su voz era distinta. Más cansada. Le dijo que había encontrado un apartamento. No era el más grande ni el más lujoso de la ciudad, pero estaba en un buen barrio. Un edificio nuevo, cerca del centro. Doña Elena pidió ver los documentos. Se reunieron nuevamente, esta vez en una oficina de notaría. Alejandro llegó con todos los papeles preparados. El proceso fue rápido. El apartamento fue registrado oficialmente a nombre de doña Elena Ramírez. Cuando terminaron de firmar, Alejandro parecía aliviado. Como si una carga enorme hubiera desaparecido de sus hombros. Pero antes de salir de la oficina, doña Elena hizo algo inesperado. Sacó su teléfono. Miró a Alejandro y dijo con tranquilidad que todavía quedaba un pequeño detalle. Algo que él no había considerado. Alejandro frunció el ceño. Doña Elena le explicó que los documentos que había visto no eran los únicos. Había encontrado otros. Muchos más. Y algunos de ellos eran todavía más delicados. Por primera vez desde que comenzó todo, Alejandro perdió completamente la calma. Porque en ese momento entendió algo inquietante. Tal vez la compra del apartamento.
No era el final del problema. Alejandro se quedó inmóvil en medio de la notaría. Durante unos segundos no dijo nada. Solo miraba a doña Elena, intentando entender si hablaba en serio o si era otra forma de presionarlo. Doña Elena no parecía nerviosa. Guardó el teléfono con tranquilidad y tomó su bolso. Su expresión era serena, casi indiferente. Entonces dijo algo que Alejandro no esperaba. No quería más dinero. No quería más propiedades. El apartamento era suficiente. Pero necesitaba que Alejandro entendiera algo muy importante. Ella no era una mujer ingenua. Durante semanas había observado todo con calma. Había visto cómo él intentaba quedarse con los bienes que había construido junto a María. Había visto cómo movía propiedades y dinero en silencio. Y sabía que un hombre capaz de hacer eso una vez, podía volver a hacerlo. Por eso había guardado copias de todos los documentos. No para usarlos ahora, sino para el futuro. Doña Elena lo miró directamente a los ojos y habló con voz firme. Mientras él tratara a María con respeto y no volviera a intentar engañarla, esos documentos nunca saldrían a la luz. Nadie sabría nada. La familia seguiría viviendo tranquila. Pero si algún día intentaba repetir el mismo juego, entonces María lo sabría todo. Alejandro entendió el mensaje perfectamente. Aquella no era solo una advertencia. Era una línea que no debía cruzar jamás. Salieron de la notaría en silencio. Cada uno caminó en una dirección diferente. Esa misma noche Alejandro regresó a casa. María lo recibió con una sonrisa, sin imaginar nada de lo ocurrido. Desde ese día, Alejandro cambió muchas cosas en su vida. Algunas personas dirían que fue por miedo. Otras dirían que finalmente entendió el valor de su familia. Pero doña Elena sabía la verdad. A veces, una sola conversación puede cambiar el destino de toda una familia.